La regeneración dental no es solo un sueño, es la nueva frontera de la ciencia en odontología. Y hoy vamos a ver cómo se está desarrollando una nueva técnica para, digamos, cultivar semillas biológicas para hacer crecer nuevos dientes en tu boca. Cuando una persona pierde sus dientes, la odontología hoy ofrece una serie de soluciones efectivas y probadas, como pueden ser las prótesis removibles, las prótesis fijas, los implantes dentales, que son tratamientos que manejamos los odontólogos hoy para devolverte tu sonrisa y tu capacidad de masticar. Pero la ciencia busca ir un paso más allá, ofrecerte algo mejor, otra alternativa. Tú imagínate que en el futuro la odontología moderna permita añadir, agregar tejido a tu hueso, a tu mandíbula, a tu maxilar, que permita crecer un nuevo diente en tu boca. Entonces, en lugar de metal o de cerámica, tendrías un nuevo tejido vivo, un nuevo órgano dental que se comunique con su entorno, con el hueso. La investigación con la que vivas este video busca en laboratorio lograr que las células se organicen, formen tejido para luego llevarlas a tu boca. Se trata de la germinación de dientes aún en fase de estudio. Soy el odontólogo Luis Marcano y para entender el núcleo de este video y de la investigación de la que te estoy hablando, primero vamos a hablar de los organoides. ¿Pero qué son? Los organoides, en palabras simples, son versiones en miniatura y simplificadas de órganos. Son creados en laboratorio e imitan la función y estructura de un órgano real. O dicho de otra manera, son una versión tridimensional en miniatura de estos órganos. Y en el caso de esta investigación sobre regeneración dental, se trata de mini dientes que ya tienen instrucciones biológicas para desarrollarse. Ahora llegamos a una pregunta importante: ¿cómo buscan lograr esto y cuál sería su aplicación clínica? Algo que diferencia esta investigación es que la doctora Volponi busca utilizar un hidrogel para lograr la regeneración dental. Y este hidrogel es como una gelatina que es derivado del colágeno, es decir, sería biocompatible o, en otras palabras, muy seguro para ti, para tu cuerpo. Este hidrogel sería utilizado de tal manera para cultivar esas células, llevarlas a tu boca y después de insertar en el hueso, este hidrogel desaparezca, sea reabsorbido por el hueso y sea sustituido por el tejido, por el hueso, por el ligamento periodontal. En otras palabras, su función sería temporal pero esencial para el desarrollo de un nuevo diente. La ciencia que aplican en estos hidrogeles es algo que ellos llaman química de clic o hidrogel de clic. Lo que buscan es darle una elasticidad específica para lograr que las células madre se comuniquen entre sí. La función de esta nueva tecnología de estos hidrogeles sería actuar como vehículo, facilitar la vida celular, el desarrollo de ese organoide y luego ese hidrogel desaparecer. Ahora bien, tengo que aclarar que esta técnica se diferencia de la técnica que manejan dos investigadoras de las que hablé en el segundo video sobre regeneración dental. Te lo aclaro porque en aquel video también te hablé de células madre. En esa otra investigación buscan guiar el crecimiento del diente. Si no has visto el video, te invito a verlo cuando termines este. Pero en esta investigación te estoy hablando de organoides que tienen la instrucción biológica de convertirse en diente. Pero como toda investigación, como las anteriores que he mencionado y como la futura de la que voy a hablar también, tiene sus limitaciones y sus retos. Por ejemplo, controlar la forma del diente y su tamaño. Pero hablemos de una de las ventajas de esta técnica, que es la integración. A diferencia del implante dental, que es un material inerte, un nuevo diente es un tejido biológico con comunicación con su medio ambiente, con el tejido periodontal, con el hueso. Y esto significa que el nuevo diente promovería que el hueso de tu mandíbula, de tu maxilar, en esa zona se mantenga activo. Y esto es algo vital para evitar la pérdida del hueso que sufren personas después que pierden un diente. Algunas a mayor velocidad, otras a menor velocidad. Se trata de usar la biotecnología para ir más allá de los límites que ha puesto la naturaleza en los humanos. Esta técnica con organoides creados en laboratorio lo que busca es crear una conexión, una prueba, que es la conexión que tiene el diente con tu hueso. Eso sí, tengo que aclararte que esta es una investigación en desarrollo, no es algo que tengamos a disposición en la consulta odontológica hoy. Aparte que uno de los retos adicionales de esta investigación es lograr que esta técnica logre ser igual de efectiva en todas las edades, porque la respuesta celular no es lo mismo en personas más jóvenes que en personas mayores. Y respecto al precio, todavía hay que lograr el objetivo de regenerar dientes con esta técnica para descubrir cuál es su precio comercial. Porque esta es una de varias técnicas. Por ejemplo, en otros videos te he hablado del medicamento desarrollado en Japón. En otro video te hablé de un gen de LK1 que también puede ser utilizado para regenerar dientes. A todos ellos los he incluido en una lista de reproducción que te invito a ver. Hasta el próximo video.